A ver, la historia del átomo es en realidad una auténtica historia de detectives. En serio, durante siglos las mentes más brillantes fueron juntando pistas, siguiendo corazonadas y poco a poco reconstruyendo una de las verdades más fundamentales de nuestro universo. Pues hoy vamos a seguirles el rastro. Mirad esto. En 1808, para los químicos más avanzados de la época, esto era el agua. No H2O, sino este símbolo que parece casi un jeroglífico, ¿verdad? Puede parecer simple, casi primitivo, pero os aseguro que este dibujo fue una revolución en toda regla. Claro, la pregunta es evidente. ¿Cómo es posible que un diagrama tan simple transformará por completo nuestra forma de entender el mundo? Bueno, para responder a eso, tenemos que conocer al hombre que lo dibujó. Y ese hombre era John Dalton. Y ojo, no nos imaginemos al típico científico famoso en un laboratorio de última generación. ¿Qué va? Dalton era un maestro cuáquero, un tipo humilde. Su genialidad no estuvo en descubrir algo nuevo, sino en ser el primero en conectar los puntos, en ver las pistas que otros habían pasado por alto. Pero claro, para que Dalton resolviera el misterio, necesitaba pistas. Y esas pistas no salieron de la nada. Fueron el resultado del trabajo de toda una estirpe de detectives científicos que vinieron antes que él. Fueron ellos quienes empezaron a desempolvar una idea muy antigua, la idea del átomo. Vamos a ver, durante siglos, la idea que dominaba, heredada de Aristóteles, era que la materia era continua. O sea, imaginad un trozo de arcilla. Podríais cortarlo y volver a cortarlo infinitamente. Pero, a la vez, estaba resurgiendo otra idea mucho más antigua, que la materia está hecha en realidad de partículas, de piezas distintas e indivisibles como si fueran los ladrillos de una pared. Y esa, claro, era la visión atómica. El camino que llevó a Dalton, la verdad, está lleno de nombres importantísimos. En el siglo XVII, un tal Pierre Gassendi ya estaba recuperando la teoría atómica e incluso se inventó la palabra moleculae. Luego llegó Robert Boyle, que fue el que dijo, basta de especular, vamos a hacer experimentos serios. Después, el gran Antoine Lavoisier demostró que la masa se conserva en las reacciones. Y finalmente, Jeremiah Richter empezó a ponerle números, matemáticas a todo esto con la estequiometría. Cada uno, como veis, puso una pieza clave en el puzzle. El primer gran cambio de mentalidad vino con Robert Boyle. Su idea era clara. La ciencia tiene que basarse en pruebas, en evidencias, no en suposiciones. Fue este enfoque en la experimentación rigurosa lo que empezó a transformar la química, a sacarla de la alquimia y la filosofía para convertirla en una ciencia empírica de verdad. Luego apareció Lavoisier y provocó otro cambio fundamental, el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo, de simplemente observar a medirlo todo. Con su ley de conservación de la masa, demostró que la materia ni se crea ni se destruye, solo se reorganiza. Esto dio a los químicos la capacidad de medir y predecir. Pero aquí viene lo curioso. Al propio Lavoisier, la existencia real de los átomos le daba bastante igual. Para él era una hipótesis que no necesitaba para su trabajo. Y todo esto nos lleva, de nuevo, a John Dalton. Su gran deducción, su momento de genialidad fue precisamente ese: conectar la idea filosófica de los átomos con las leyes cuantitativas superconcretas que habían establecido Lavoisier y los demás. Esta es la gran idea, la clave que abrió las puertas de la química moderna. Es la siguiente: los átomos de diferentes elementos no solo existen, sino que tienen pesos únicos y característicos. Esta intuición, tan simple pero tan profunda, lo cambió absolutamente todo. Por fin la química tenía un sistema, una lógica interna. Aquí tenemos un fragmento de su famosa tabla de 1808. Fijaos cómo lo pensó. Le asignó al hidrógeno un peso de 1 y calculó todo lo demás en relación a él. Por ejemplo, el agua le da un peso de 8. ¿Por qué? Porque es la suma del hidrógeno que vale 1 y el oxígeno que él calculó que valía 7. El sistema era brillante, aunque claro, tenía sus errores. Por ejemplo, metió la cal, que ahora sabemos que es un compuesto, como si fuera un elemento. Su teoría se puede resumir en 5 puntos clave. Primero, toda la materia está hecha de átomos. Segundo, los átomos de un mismo elemento son idénticos. Tercero, los átomos no se crean ni se destruyen. Cuarto, se combinan en proporciones numéricas simples de números enteros. Y quinto, las reacciones químicas son solo una reorganización de estos átomos. Esta era ni más ni menos la nueva gramática de la química. Pero como ocurre con todas las ideas revolucionarias, la teoría de Dalton no se aceptó de la noche a la mañana, ni mucho menos. Tuvo que enfrentarse a un jurado de sus colegas científicos. Fue literalmente una teoría a juicio. A su favor, tenía figuras muy influyentes, como el químico Thomas Thomson y el adinerado William Wollaston. Incluso el carismático Sir Humphrey Davy, que era el director de la prestigiosa Royal Institution, lo apoyó al principio. Pero también había detractores de peso, como Claude-Louis Berthollet, que defendía que los compuestos no siempre tenían composiciones fijas. La relación con Sir Humphrey Davy fue especialmente compleja.
Dalton llegó a decir de él que era un joven extremadamente inteligente y agradable, y Davy le ayudó a promocionar su trabajo. Pero Davy, que era un personaje brillante pero con un carácter difícil, se volvió más crítico con el tiempo, creando una dinámica fascinante entre los dos. Y por si el debate científico no fuera suficiente, el drama se intensificó. 6 años después de que Dalton publicara su teoría, un químico irlandés llamado William Higgins lo acusó públicamente de lo peor que le puedes decir a un científico, de plagio. ¿Pero era verdad? Vamos a ver las pruebas. Es cierto que Higgins había publicado algunas ideas sobre partículas últimas 19 años antes, usando letras y guiones. Pero la diferencia clave, lo más importante de todo, es que Dalton usaba símbolos únicos y basó todo su sistema en el concepto de pesos atómicos relativos. Y esa fue la verdadera revolución. Al final, el veredicto de la comunidad científica fue claro. No culpable. El concepto fundamental de los pesos atómicos únicos, que es el corazón de la teoría de Dalton, no aparecía por ningún lado en el trabajo de Higgins. Además, los historiadores coinciden en que Dalton sencillamente no conocía esa publicación anterior. Su legado estaba a salvo. La teoría de Dalton fue mucho más que una buena idea. Fue el Big Bang de la química moderna. La transformó de ser una colección de recetas y observaciones a una ciencia predictiva, cuantitativa. Les dio a los químicos el lenguaje y la lógica para entender y manipular el mundo material. El trabajo de John Dalton hizo visible la estructura invisible de la materia. Nos regaló el átomo. Su historia de detective nos recuerda que el universo todavía guarda muchísimos secretos. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué verdades, que hoy nos parecen invisibles, están ahí fuera, esperando a ser descubiertas?